Buenas tardes, tengan todos ustedes, queridos televidentes, que nos acompañan en una emisión más de su programa, Arte, Cultura y Evangelización, donde llevamos hasta sus hogares una muestra de la riqueza histórico-artística cultural de nuestra Arquidiócesis de Durango, 4 veces centenaria. Estamos por terminar el mes de julio, un mes donde hemos celebrado 461 años del aniversario de la fundación de nuestra ciudad. El día de ayer celebrábamos un año más de vida de nuestro pastor, don Faustino Armendáriz Jiménez, a quien mandamos un cordial saludo. Y estamos en vísperas del mes de agosto. En el mes de agosto también tendremos diferentes actividades, como nuestra tradicional peregrinación a los santos lugares, y para engalanar esta celebración contaremos con la visita del señor Nuncio Apostólico de México, Monseñor Joseph Spitieri, quien nos acompañará del 13 al 16 de agosto. Y por ello, para que nos hable un poquito sobre la función del nuncio, sobre a qué se dedica y cuáles son sus ocupaciones, tenemos al presbítero licenciado Francisco Javier Pérez Bustamante. Él es licenciado en Derecho Canónico y también es rector del Seminario Conciliar Mayor, donde nos encontramos transmitiendo. Padre Francisco, gracias por recibirnos aquí en tu casa, gracias en la casa de muchos de nosotros, los sacerdotes, el corazón de la arquidiócesis. Muy bien, muchas gracias, Padre Alejandro. Con gusto lo recibimos aquí en esta casa, la alma mater de nuestra arquidiócesis. Pues estoy yo con mucho gusto para platicar un poquito sobre el nuncio a nivel, desde la normativa canónica de la Iglesia, cuál es la función, qué hace un nuncio en una conferencia episcopal y pues sobre todo cuál es su principal función. Gracias, Padre. Padre, corrígeme si me equivoco. Nuncio es una palabra italiana que significa embajador, ¿no? Es una palabra primero latina. Ajá. Que significa mensajero. Ah, muy bien. Sí. En el código también se habla del legado pontificio. Legado también, legatus es una palabra latina que significa embajador. Ajá. Entonces, esa es la etimología pues de la palabra nuncio como legado. Gracias, Padre. ¿Podrías contarnos desde tus conocimientos cómo aparecen los nuncios o cuál es su función? Bueno, sabemos que en la historia de la Iglesia aparece siempre la figura del representante del Papa desde los primeros siglos. Recordemos que los papas enviaban a los concilios ecuménicos representantes. Entonces, el nuncio o el legado apostólico hace presente al Papa. Ya las nunciaturas, vamos a decir, estables, aparecen a finales del siglo XV. Siglo XV, cuando el Papa Alejandro VI es el que, ante los reyes católicos, manda ya un embajador establemente. A partir de ahí, entonces ya los papas van estableciendo nunciaturas. Es una historia interesante porque ha habido muchos momentos históricos donde la figura del nuncio pues es muy importante y también se ha ido purificando, ¿sí? Por ejemplo, ya recientemente el Concilio Vaticano II pedía que los nuncios, por ejemplo, ya sean representantes de más naciones, no solamente italianos o de un país concreto. Entonces, sí ha habido una evolución en la figura del nuncio, pero el cometido principal no se ha perdido desde el principio. Hacer presente al Papa en los distintos lugares, en las distintas regiones del mundo, en las conferencias episcopales. ¿Y esto abarca incluso países que no son cristianos o generalmente es en puros países cristianos? No, hay en muchos países. Ajá. Por ejemplo, ¿cuántos países son actualmente en el mundo? 195. Ahorita hay nunciaturas en 172. Ajá. Entonces, no precisamente tienen que ser cristianos, porque
Recordemos que el nuncio apostólico también representa al Papa diplomáticamente ante los estados. Muy bien. Entonces es otra función del nuncio, aparte de que representa al Papa en las iglesias particulares, representa al Papa también ante los estados, ante las autoridades civiles o políticas. Gracias. Padre, ¿cómo se prepara un nuncio? ¿Dónde estudia o qué se necesita para llegar a ese cargo? Hay una academia llamada Academia Pontificia de la Diplomacia en Roma, donde se preparan los nuncios. El camino es que normalmente desde la nunciatura piden, o desde esta Academia Pontificia, buscan candidatos en distintas universidades, pero también en las diócesis. Entonces los obispos, podríamos decir, prestan a sacerdotes para que cumplan con este oficio. Claro, tienen que ser licenciados en Derecho Canónico y luego ya son aceptados en esta Academia Pontificia para la Diplomacia, y ahí se forman en todos los aspectos, en los idiomas, obviamente en el derecho internacional, porque tienen que ser conocedores también del derecho internacional, puesto que son representantes de la Santa Sede ante las autoridades civiles o ante los estados. Cabe mencionar, y hacemos un paréntesis, nuestra arquidiócesis está dignamente representada por el padre José Nahum Jairo Salas, quien ahorita también ha estado en esa academia, a quien le mandamos un saludo por si nos está viendo, como uno de los ejemplos más cercanos que ha tenido nuestra arquidiócesis de la academia que habla el padre Francisco. Y una vez que son elegidos padre, ya el Papa dispone según sus capacidades dónde enviarlos, ¿verdad, padre? Sí, primero se van desempeñando como secretarios durante varios años, acompañando a nuncios a distintos países, y luego ya pasa el tiempo, un tiempo determinado, y el Papa ya los nombra o dispone de ellos para enviarlos ya como nuncios, personalmente ya a una nunciatura de un país, o también hay otras misiones especiales también a las que los puede enviar el Papa. Sí. Padre, desde el derecho, y tú como conocedor desde el derecho, ¿podrías enumerarnos algunas de las funciones que hace el nuncio, o en cierto modo cuál es su relación con la nación, si nada más está viendo cómo están las iglesias particulares, o así a grandes rasgos qué es lo que un nuncio hace? Bueno, primero la normativa canónica describe la función del nuncio, concretamente en el canon 364. Es interesante porque, bueno, antes en el 363 y 62 habla del nombramiento que hace el Papa. El Papa tiene un derecho nativo, libre, independiente para nombrar nuncios, para enviarlos, también para transferirlos y para cesarlos. O sea, el Papa puede, por derecho nativo independiente, hacer esto. Entonces, en el canon 364 es interesante porque primero aclara cuál es la función principal. La función principal es que los lazos, la unión entre la Santa Sede y las iglesias particulares sean firmes y eficaces. Esas son las palabras que utiliza el código. Quiere decir que de trasfondo está toda una eclesiología de comunión, está toda una teología de la unidad de la Iglesia, porque efectivamente el Papa pues es fundamento, principio de unidad en la Iglesia. Entonces, recordemos que el Papa es cabeza del colegio episcopal y tiene que haber esos vínculos entre el colegio episcopal, las iglesias particulares y la Santa Sede. Y eso lo hace el nuncio representante del Papa. Entonces, esa es la principal función. Contribuir a la unidad de la Santa Sede con las iglesias particulares. Luego ya hay otras funciones que tienen que ver con esta principal función. Por ejemplo, el nuncio informa a la Santa Sede sobre la situación de las iglesias particulares donde él es nombrado. Por ejemplo, en la Conferencia Episcopal Mexicana, pues el nuncio es el que está en comunión con los obispos y él informa a la Santa Sede o al Papa sobre el estado de las iglesias particulares. También da consejos a los obispos en algunas situaciones. A veces los obispos piden ayuda a la Santa Sede
y por medio del nuncio, de la nunciatura, pues ellos obtienen estas ayudas. Tiene una relación también muy estrecha con la conferencia episcopal. En las asambleas de conferencia está presente el nuncio constantemente, y para fomentar esa relación también con la Santa Sede y la conferencia como una región de la Iglesia Universal, donde está también organizada con un presidente a nivel conferencia, con un consejo también. Bueno, pues tienen una estrecha unión con la Santa Sede a través del nuncio, por eso está también ahí presente. Además, el nuncio también, junto con los obispos, promueven el ecumenismo, también es una función, el diálogo interreligioso. Y hay también una función también muy específica que habla de la defensa. Dice, el nuncio apostólico o legado apostólico junto con los obispos también defienden a la Iglesia ante las autoridades estatales en lo que concierne a la misión de la Iglesia y también a la misión de la Santa Sede. Entonces, como podemos ver, son varias funciones, ¿sí? El código habla de 8 funciones muy específicas, son las principales, estas funciones que tiene que ejercer el nuncio en una nación, en una conferencia. Gracias, Padre, por iluminarnos sobre lo que hace un nuncio. Y ahorita el Padre hablaba de esa presencia en la relación con el Estado de defensor. Recordemos que hace ya aproximadamente 98 años, pues justamente empezó una situación crítica aquí en nuestro país, con la ley Calles, con toda la persecución y cómo es que durante un tiempo la Iglesia no fue reconocida como una entidad hasta 1992, que fue donde se le dio el reconocimiento diplomático. Y durante ese tiempo, estuvimos sin nuncio, digámoslo así, ¿verdad? Más bien, en 1926, como bien lo dices, Padre, se rompieron las relaciones diplomáticas con la Santa Sede, precisamente por la ley Calles o con el gobierno de Calles. Siguieron enviando, pero se llamaban delegados apostólicos, no nuncios. Entonces podríamos decir que nuncios hemos tenido 7. Ok. En el año 1992, que se restablecen las relaciones diplomáticas, es cuando ya el delegado apostólico ya sube el rango de nuncio. ¿Por qué? Porque el nuncio es el que ya tiene relación, o sea, representa al Papa ante las iglesias particulares, ante la Iglesia de México, pero también ante las autoridades civiles o estatales. Gracias, Padre. Padre, el nuncio tiene, por concesión del Papa, tiene potestad así judicial o legislativa con las iglesias particulares, digámoslo así, que puede intervenir o dar disposiciones. Hay una historia ahí interesante porque como que se ha depurado el papel del nuncio para no interferir en el gobierno de las diócesis o en la potestad del obispo. Sí. El Papa San Pablo VI, en un motu proprio, Solicitudo Omnium Ecclesiarum, ahí fue donde establece ya claramente cuál es el papel concreto del nuncio en las iglesias particulares, respetando la potestad del obispo, obviamente. Entonces, esto quedó reflejado ya en el código también, de alguna manera. ¿Por qué? Porque el nuncio no puede o no tiene esa potestad legislativa en una arquidiócesis o diócesis, sino que el obispo, pues él es la cabeza de la diócesis. Entonces se respeta, obviamente, el papel del obispo. Se respeta. El nuncio está como para ayudar para alguna situación difícil que tenga un obispo, pues se ayuda. Puede celebrar ceremonias litúrgicas. Incluso la sede de la nunciatura en los países está exenta del régimen ordinario o del ordinario del lugar. Por ejemplo, en México la nunciatura está exenta del régimen del cardenal, ¿no? En este caso. Sí.
Entonces, esa es lo que la libertad que tiene el nuncio y también la nunciatura, excepto en la celebración de matrimonios. O sea, el nuncio tiene que pedir delegación para celebrar un matrimonio, pero comunicando a los obispos previamente que va a celebrar o va a hacer ceremonias litúrgicas, lo avala el código, el derecho, ¿no? O sea, el nuncio puede celebrar en cualquier diócesis, pero obviamente comunica al ordinario del lugar, pero no tiene injerencia en los asuntos. Exacto. Muy bien, gracias, Padre. Eso nos ilumina para descubrir que, bueno, la relación pues es siempre de fraternidad, de respeto y sobre todo de comunión, como el Padre lo expresaba, de que el nuncio es un símbolo de unidad, de la unidad de la Iglesia, de cómo es que pues toda la Iglesia es una sola familia, la Iglesia universal, y el nuncio viene precisamente para mantener esa unidad. Padre, hay unas catequesis que la Vicaría de Pastoral nos ha transmitido, probablemente se las harán llegar a ustedes, queridos televidentes, sus párrocos, sus capellanes. ¿Podrías comentar algo acerca sobre pues la espiritualidad que se refleja en esas catequesis, Padre? Sí, concretamente en esas catequesis se menciona un decálogo sobre el nuncio, la figura del nuncio, que en un discurso el Papa Francisco, precisamente a los legados pontificios, les señala como 10 puntos sobre las cualidades de un nuncio, pero ya más espiritualmente, ¿no? Sí. Que es en primer lugar, que tiene que ser un hombre de iglesia, un hombre de comunión, un hombre de oración, un hombre que tiene como primacía la evangelización o también la creatividad, promover la creatividad en las iglesias particulares donde él ha sido enviado. Entonces, es un decálogo interesante, las catequesis están muy comprensibles, creo que todos lo podemos leer, estudiar, para prepararnos para esta venida próxima del nuncio. Entonces, también ahí se habla ya de la función del nuncio, que es un nuncio, pero en el trasfondo pues está latiendo lo que la normativa universal de la Iglesia dice, lo que hemos nosotros comentado en este momento. Ahí está también descrito, desarrollado sobre las funciones que de alguna manera nosotros ya comentamos. Gracias, Padre. Así que ya saben, querido televidente, acuda a su templo, a su parroquia más cercana y preparémonos porque esta visita engalanará nuestras festividades de un aniversario más, ya 98 años del martirio de nuestros mártires, San David Roldán, San Salvador Lara, San Manuel Morales, San Luis Batis. Recordemos que San Mateo Correa fue martirizado el 6 de febrero de 1927 y nos encontramos ya casi a las puertas del centenario de ese martirio. Padre, para concluir, ¿alguna última reflexión o alguna invitación que quieras hacer a nuestros televidentes? Pues solamente un aspecto también a aclarar es que el nuncio, hablando de las relaciones diplomáticas con los estados, tiene como una misión también importante promover, sí, la relación de la Santa Sede con los estados, pero sobre todo promover concordatos, acuerdos o convenciones que sirven al pueblo de Dios, obviamente. ¿Por qué? Porque hay países que tienen concordatos con la Santa Sede y al menos la Iglesia es respetada en ciertos aspectos, sobre todo en el derecho a la libertad religiosa. Bueno, es para todos en una nación, pero la Santa Sede promueve pues la protección y la promoción de los derechos fundamentales, especialmente del derecho de libertad religiosa, que ayuda bastante a profesar y a vivir la fe de todas las personas, en este caso de los fieles católicos. Y entonces sí es importante esta relación diplomática, porque a veces podemos pensar, pues eso es aparte o fuera de la Iglesia, no tiene tanta importancia, pero sí, a nivel de relación de Iglesia-Estado, es fundamental. Entonces, aclarar solamente ese detalle, ese punto. Y finalmente, pues el nuncio, cómo cesa
creo que también hay que decirlo, cómo termina su función. Normalmente en las letras pontificias se establece el tiempo para el que es nombrado. Curiosamente, bueno, no curiosamente, sino algo interesante es que si hay sede vacante en la sede apostólica, no cesa el papel del nuncio en las diferentes naciones. Pero ya la forma de cesar son, decía ahorita, las letras pontificias van a decir por tanto tiempo, cesa ya el nuncio en determinado país, o también por revocación del mismo Papa, es decir, por alguna situación o que no cumpla con sus funciones, etcétera, adecuadamente, puede ser revocado su nombramiento, comunicándole al interesado, y finalmente también por renuncia del propio nuncio, aceptada por el romano pontífice. Son las formas de cómo cesa un nuncio o su función en el oficio de nuncio a alguien en la iglesia. Gracias, Padre, gracias por complementar y enriquecer esta perspectiva del papel de un nuncio. Y como dice el Padre, lo que me comentó en sus primeras frases, el nuncio es un defensor de la fe. Oremos por los nuncios, en especial los que se encuentran en países no cristianos o que están siendo perseguidos, en Nicaragua, en Venezuela, en Oriente, en países en guerra. O sea, tienen muchos de ellos desafíos como conservar o ser baluartes de la fe, donde los cristianos son perseguidos. Oremos porque pues ellos cumplan fielmente su labor y que la divina providencia y la oración de cada uno de nosotros los apoye en esa misión. Padre Francisco, gracias por recibirnos en tu casa, gracias por aceptar esta pequeña charla que nos ilumina la visita del nuncio. Recuerde, del 13 al 16 de agosto de este presente año tendremos la visita del nuncio apostólico Joseph Spittieri. Gracias, Padre. Gracias a ustedes. Dios los bendiga. Agradecemos también a nuestras colaboradoras, Cris Lira y Gaby Juárez, que han hecho posible la transmisión de este programa. Y durante estos días estaremos pues en diferentes actividades. Tenemos semana de estudio, tenemos la preparación de la peregrinación, la visita del nuncio, así que este programa lo volveremos a transmitir hasta que haya pues cesado todos estos eventos. Mientras tanto, permanezca al pendiente de nuestras redes sociales, de nuestras notificaciones, de todas las actividades de la Arquidiócesis de Durango. Y los esperamos después, en punto de las 5 de la tarde, en su programa, Arte, Cultura y Evangelización. Hasta la próxima.